un domingo más con ustedes. De verdad qué alegría, qué gozo, qué privilegio. Yo le digo al Señor gracias porque pude terminar un domingo del año pasado, los domingos de cultos predicando, y iniciar este año 2025 también predicando, y eso sea para la gloria de Dios. Así que usted también felicítese y dele gracias a Dios porque le permitió estar un domingo más en su casa y le permitió iniciar el año viniendo a la iglesia. Así que dígale al que está a la par: te felicito porque el primer domingo de la iglesia estás acá, estás en la casa de Dios. Felicita al que tiene a la par, hermano, dígale: te felicito porque estás en la casa de Dios, estás para aprender. Felicítese, hermano, felicítese usted también, gócese en lo que el Señor le ha dado de bendición, de estar acá aprendiendo y disfrutando el Evangelio. Así que demos gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios de verdad por este privilegio. Gracias al pastor siempre por lo que me da por estar acá, y a ustedes como congregación porque están acá presentes escuchando, y porque recibo realimentación de ustedes también después de predicar. Yo aprendo conjunto a ustedes, hermanos. Así que quiero iniciar esta prédica orando. Pongámosles este tiempo en las manos del Señor, este tiempo que sea para su gloria. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos has dado de bendición. Padre, te damos gracias por el momento que hemos estado teniendo de exaltación a tu nombre. Pedimos, oh Señor, que seas tú exaltado y glorificado en todo lo que hacemos, desde inicio a fin, Padre bendito, de este momento de enseñanza, de prédica, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor, no mis palabras, sino tu palabra, Padre. No en mi tiempo, sino bajo tu tiempo, Señor. Y Padre, te pido que tú seas quien te glorifiques también en la vida de aquellos que escuchan, aprenden, Señor, y ponen en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. La primera prédica que tuve el privilegio de darles fue sobre Hechos, sobre el libro de los Hechos, y le pregunté qué tan loco estaba usted, porque estábamos aprendiendo sobre aquellos que trastornan el mundo. Y algunos se me quedaron viendo raro esa vez porque les pregunté qué tan loco estaba usted, pero todo tenía un propósito, y era para ver aquellos que habían trastornado todo el área de Macedonia, de Tesalónica para ser específicos. Y yo les decía sobre, si alguno se acuerda, yo espero que sí, como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, yo espero que se acuerden. Y yo les decía muchas cosas sobre esa ciudad, lo grande que era, lo poderosa que era de un imperio, y lo que era portuaria, que llegaba mucha gente de muchos países, y les hablé sobre lo que pasó en esa ciudad, específicamente con Pablo y Silas, que estaban predicando en ese momento en esa ciudad de Tesalónica. Bien, ahora vamos a aprender un poco más sobre esa iglesia, que si usted me deja decirle, quienes estaban a cargo de esa iglesia eran Pablo, Silas y Timoteo. Pablo y Silas eran prácticamente unos evangelistas que iban de ciudad en ciudad en ciudad predicando y anunciando el evangelio. Ahora, Timoteo era quien que mandaban casi que a las iglesias a que las mantuviera firmes, unidas, a estarlas vigilando, a estarlas viendo, y Timoteo les mandaba carta a ellos y ellos le mandaban carta a Timoteo, y se mantenían en ese ritmo. Los tres trabajaban unidos, trabajaban como un grupo, como lo trabaja la iglesia también. Entonces, ellos eran los guías de esta iglesia, los guías de Tesalónica, y han estado viendo y velando por ella con los fieles feligreses. Les han dado todos los estatutos, se los han ido pasando, cómo deben de aprender, cómo deben de aplicarlo, todos les han ido diciendo. Y esta iglesia era una iglesia joven, una iglesia bastante joven, y necesitaban de esa guía, necesitaban de ese aprendizaje. Entonces, Pablo decide con sus compañeros, que en el primer versículo de Primera de Tesalonicenses dice que es Pablo, Silvano, que en otras palabras es Silas, y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica. Ellos tres deciden escribirle cartas a Tesalónica, de las cuales tenemos 12 en la Biblia. Y vamos a leer el capítulo 4 de esta primera carta de Tesalónica, del versículo 1 al versículo 12. Se lo leo para usted, yo creo que en pantalla va a aparecer. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 1 al versículo 12. Y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y
a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha todo esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del temor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta prédica la he titulado Andemos en la voluntad de Dios, que es algo que encontramos en estos versículos, la voluntad de Dios. Para ello, el primer punto es viviendo en santificación. Qué palabra más yuca para nosotros que la escuchamos, no porque sea larga, sino porque exige mucho de nosotros. Y veamos del primer versículo al versículo 3, la primera parte dice: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les es conveniente, se lo voy diciendo a un lenguaje más entendido, condúzcanse y agraden a Dios, así abunden más y más, porque ya saben las instrucciones que dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Vean, viviendo en santificación, dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo le está diciendo, vivan en lo que ya les hemos estado enseñando. Si Pablo estuviera acá, les diría: hermanos, vivan en lo que ya se les ha estado enseñando a ustedes. Vivan en esas enseñanzas que ya se les ha estado dando, que se les ha estado impartiendo. Y Pablo, ¿a qué enseñanzas te referís? ¿A qué enseñanzas se refiere Pablo? Bueno, Pablo pudo haber dado un montón de sermones a esa iglesia, y sin duda alguna eran buenas, pero sobre todo lo que Pablo les enseñaba a los de Tesalónica está en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Esa era la enseñanza primordial de Pablo, estar firmes en el Señor, estar firmes en el Señor. Y eso es vivir en santidad. Ellos ruegan y exhortan, imagínense, en un ruego y en exhortación. No solo lo están diciendo a la ligera, lo están rogando en exhortación, que vivan en esa santidad que les ha dado el Señor. Pedro escribió: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Manténganse firmes en lo que les he enseñado, que es mantenerse firme en el Señor. Aprendan, agarren eso para ustedes, agárrenlo para ustedes y manténganse firmes en lo que les hemos enseñado, para que se conduzcan y agraden a Dios. Y aquí entra un tema bien controversial, que es: yo jamás en mi carne voy a agradar a Dios. Jamás en esta carne voy a agradar a Dios, porque esta carne obedece a la ley del pecado, no a la ley de Dios. Pero se nos fue dado el Hijo que fue limpio, santo, puro, agradable al Señor. El Hijo, el cual no hubo pecado en él, el cual fue sin mancha, aquel que no cometió pecado y fue sacrificado en esa cruz y resucitado al tercer día. Ese es santo y puro. Entonces, ¿qué es andar en santidad? ¿Qué es andar en santidad? Miren, hay tres tipos de santidades. Está la santidad posicional, progresiva y perfecta. La posicional nos la da Dios cuando nosotros creemos en Cristo. Nos posiciona en su Hijo, nos adopta en Él y nos hace santo en Él. La progresiva es la que usted va avanzando día a día, y la perfecta es la de Dios. Pero entonces, si yo ya creí,
ya tengo la santidad en el Hijo. Y la perfecta es de Dios. Entonces, ¿en cuál me toca andar a mí? ¿En cuál le toca andar a usted? En la progresiva. Viviendo en santidad, día a día. Día a día yo puedo tomar mi cruz y comenzar a vivir en santidad. Día a día yo puedo tomar mi cruz y comenzar a vivir en santidad. En una santidad que agrada a Dios. Miren, en esta iglesia se predica bíblicamente que la salvación no se pierde, porque aquel que está en Cristo no tiene condenación. Y no perdemos la salvación porque ni tan siquiera la podemos ganar. ¿Cómo voy a perder yo algo que ni tan siquiera puedo ganar? Eso es muy cierto, pero les voy a decir algo. Sus frutos hablan de que usted es salvo, y esos frutos es comenzar a vivir en santidad. Esos frutos es comenzar a vivir en el Hijo, comenzar a vivir en Cristo. Entonces, usted comienza a caminar una vida de santidad, y esto nos abre el siguiente punto, que es desechando la inmundicia. Dice Pablo en el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después del punto y coma comienza diciendo, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El siguiente punto es desechando la inmundicia. Usted comienza a andar en la voluntad de Dios y andar caminando en santificación cuando comienza a desechar la inmundicia en usted. Yo no puedo vivir una vida santa si yo sigo practicando las cosas del mundo. Discúlpeme, pero usted y yo no podemos vivir una vida santa que agrade a Dios si usted y yo seguimos viviendo las cosas como las vive el mundo. Porque parte de ser santo es el significado de que usted y yo somos apartados para Dios. Pero Moisés, en mi carne yo voy a seguir haciendo pecado. Ay, Dios. ¿Y qué dice Pablo? He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla estás peleando contra tu carne? Yo peleo la buena batalla, y mi batalla no es contra la gente, no es contra el mundo, sino es contra mi propia carne, dice Pablo. Entonces usted comienza a caminar en santidad y comienza a desechar la inmundicia que hay en usted, a desechar lo malo que hay en usted. Hay algo que nos cuesta. Bueno, si a usted no le cuesta, a mí me cuesta, y es ver el pecado que hay en mí. A mí me cuesta, porque la carne pide y pide y pide y pide para sus deleites y pasiones. Y a mí me cuesta ver ese pecado. Entonces, repito lo que decía el salmista: Señor, tú que me conoces, tú analiza mi corazón. Tú que lo miras todo, tú mira el interior de mis intenciones. Tú mírame y hazme andar por tus caminos. Si yo le pudiera dar una recomendación este día para comenzar a desechar todas esas inmundicias, es que usted le pida al Señor: Señor, tú que miras mi pecado, el pecado que ni yo considero a veces pecado, tú que lo miras, ese pecado, te pido que lo comiences a borrar de mí. Pablo aquí dice que os apartéis de fornicación. Les voy a decir algo. Este tema no es como para no hablarlo en una iglesia. El pecado de la fornicación, dice Pablo en Corintios, que es el único pecado que atenta ante su propio cuerpo, y es un pecado muy silencioso que vive la iglesia. Es un pecado muy silencioso que vive en la iglesia. Padre de familia que estás acá, te voy a decir una cosa. Según las últimas estadísticas,
Niños de entre los 8 y 12 años ya tuvieron su primer contacto con la pornografía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu casa para desechar toda fornicación? No se hablan esos temas. Uy, no. Yo espero no me bajen ahorita aquí de este púlpito por hablar de esto. Pero a mí me aflige que la iglesia viva pecados callados. El pecado de la fornicación hace 2000 años era un pecado que Pablo lo señalaba mucho. Más de 2000 años han pasado y es un pecado que la iglesia debe seguir señalando. Y más ahora, si yo le doy esa estadística es porque esos niños de entre 8 y 12 años ya se hacen con teléfonos. Y en esos teléfonos los padres ni cuenta se dan de qué están viendo. Hace 30, 50 años no era así. No era así de fácil. Hace 30, 50 años. Hoy todos están a un clic de cometer fornicación. Y comienza a destruir la mente de los jóvenes. Una juventud dormida, una juventud que no hay al lado. Ay, ese bicho está ahí todo así porque solo en el teléfono pasa. Y usted ya se fijó en qué está haciendo en ese teléfono. Yo no vengo aquí a pegarle a los padres porque yo ni padre soy, pero soy hijo. Soy hijo. Y muchas veces me callé el pecado en silencio para que mis padres no se dieran cuenta. Pero mis padres no dejaron de instruirme. ¿Y qué vas a hacer en el teléfono? ¿Y qué haces en el teléfono? ¿Y qué música estás escuchando? Porque si bien aquí habla de la fornicación, está hablando del peor pecado que dice Pablo en Corintios, que corrompe al hombre. Pero el pecado se puede ver de muchas maneras en ese teléfono. De lo que hablan, de lo que ahí miran, de lo que escuchan. Y luego dice, para que vosotros tengáis su propia esposa en santidad y honor. Vean, esto no solo es para los casados, sino también para nosotros los solteros, porque Dios quiere que el casado esté con su propia esposa en santidad y honor. Y yo no estoy casado, pero yo puedo estar apartado con mi Señor, como una esposa con su esposo, en santidad y honor. Vos que estás soltero, vos podés estar apartado para el Señor en santidad y honor. Y el que está casado, apartado con su esposa en santidad y honor. Y no en pasiones, no envuelto en las pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Estamos bien sabidos que usted y yo somos gentiles. No somos judíos. Aquí nadie es judío. Somos gentiles. Pero aquí Pablo está haciendo una distinción entre los gentiles que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Porque los que conocen a Dios viven en santidad, viven buscando agradar a Dios. Y los que no conocen a Dios no. Los que no conocen a Dios no viven agradando eso. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os he dicho antes y testificado. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado de Dios a la iglesia es a santificación. Y la santificación glorifica a Dios. ¿Y qué es glorificar? Es ensanchar el conocimiento de los demás sobre nuestro Dios. Usted y yo como iglesia, como aquel que se hace parte del cuerpo de Cristo, que se une en un solo espíritu a Cristo, dice Pablo, estamos llamados únicamente a hacer la voluntad de Dios, que es vivir en santidad, desechar todo el pecado que hay en nosotros, hasta ese pecado que a veces parece inofensivo. Ay, pero es que eso yo lo hago así regularmente y eso no es pecado, eso no es malo. Va que no, pastor, una vez al año no hace daño. Va que no, hermano, yo así digo, que no hace daño. Vivimos queriendo encontrar qué es lo bueno y qué es lo malo. Va que esto no es pecado, va que esto no es pecado, va que esto no es pecado. Hermano, si usted viviera en una relación íntima con el Señor, Él mismo le diría qué es pecado en usted y qué no es pecado en usted. Pero nos cuesta
¿Cuántos se levantan en la mañana y le dicen: Señor, este día decido tomar mi cruz y voy a pelear esa batalla contra mi propio cuerpo, y este cuerpo no me va a mandar, sino yo lo voy a someter a Él en obediencia, en amor, en santificación? Por más que me cueste, por más que batalle, por más que yo la batalle, hoy decido vivir en santificación, vivir apartado como tu palabra lo dice. Y si usted tiene algún pecado no confesado, confiéselo a aquel que lo perdona y lo limpia de todo pecado. Y comience a cambiar esa vida, a cambiar, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que ya venció, dice Apocalipsis. En las fuerzas de aquel que ya venció, en esas fuerzas yo tengo que pelear esa batalla. Porque por eso se nos ha dado el Espíritu Santo, dice en el versículo 8. Así que desecha todo esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha vivir en la santidad no desecha a Moisés, que está predicando aquí, no desecha al pastor que les ha enseñado por muchos años sobre vivir en santidad. El que desecha esto está desechando directamente a Dios, porque Él ya le dio el Espíritu Santo para que usted pelee esa buena batalla. Ese Espíritu Santo que nos ayuda. El Espíritu Santo está para que usted refleje cada día más a Cristo Jesús, para que usted cada día sea más como el Hijo de Dios, para que usted cada día sea perfeccionado en entendimiento, en su cuerpo, en su comportamiento. El Espíritu Santo está para trabajar con usted y en usted. Pero ¿usted le está dando esa libertad de trabajo? ¿Usted está comenzando a desechar lo malo y a comenzar a vivir en santidad? Suena difícil decir desechar lo malo para aquel que no ha aceptado a Cristo. Suena difícil porque muchas veces predicamos estas cosas desde acá del púlpito, les voy a ser muy honestos, y se oye como, ellos bien fácil lo dicen, pero solo yo sé cuánto me cuesta dejar la cerveza, el cigarro o tal o XY pecado, por decir algo. Solo yo sé cuánto me cuesta. Miren, la Biblia dice que aquel que cree en el que fue crucificado, fue sepultado y al tercer día fue resucitado, es adoptado y es hecho hijo de Dios, y el cual recibe por promesa el Espíritu Santo, el cual a usted lo redime, el cual a usted le lleva a la santificación, el cual a usted le ayuda a vivir como el Hijo vivió, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Hechos dice que los apóstoles oraban y oraban y oraban, y el poder del Espíritu Santo trabajaba en ellos. Y usted y yo debemos orar, orar, orar y orar para que el poder de ese Espíritu Santo trabaje en usted y en mí, para que cada día comencemos a caminar en esa santidad, a caminar en eso que nos aparta del mundo y nos hace estar más y más cerca de aquel que ya nos amó, aquel que nos hizo adoptados, aquel que nos hizo actos de estar delante de su presencia, no porque lo merezcamos, no porque yo sea digno de estar ahí, no porque usted sea digno de estar ahí, sino porque el que fue digno ya lo hizo por usted, ya vino a este mundo, vivió una vida perfecta, santa y agradable a Dios. El Padre dijo: este es mi Hijo en quien yo tengo compasión, este es aquel que yo les mandé para que ustedes se peguen y se hagan uno con Él. Y cuando yo los mire, no los mira a ustedes con su mancha de pecado, sino lo mira a Él, que no tiene mancha y que es santo. Nosotros predicamos que usted se salva por creer, y los que ya son salvos porque creyeron el Evangelio, pero les es necesario vivir en santidad. Y eso es lo que el cristiano está desechando. En vez de desechar el pecado que hay en nosotros, estamos desechando la verdad bíblica, que es vivir en santidad. Eso es lo que el cristiano está desechando. No está desechando la inmundicia que hay en él. El cristiano en la actualidad está desechando
la verdad bíblica, que es vivir en santidad. Queremos que nos den un listado de qué cosas hacer y qué no. Pero ya la Biblia está escrita, ya el canon está cerrado. Y aquí me dice que yo debo de vivir en santificación. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad que Pablo les enseñaba. En esa era la que les rogaba y les exhortaba que vivieran, que abundaran, que caminaran, que estuvieran firmes, que cada día tomaran la decisión de batallar contra su carne y comenzar a vivir una vida que agrada a Dios. Y no es fácil, porque eso significa que yo tengo que morir a este cuerpo y vivir en el Espíritu. Pero eso es lo difícil para uno que es hombre. Para todo el ser humano es difícil, entonces comenzar a desechar lo malo que hay en uno. Eso es lo que no nos gusta oír. Y nos gusta en la actualidad que se llenan iglesias que ya ni cabe la gente y que miles y miles y miles, porque los mensajes son: Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te va a hacer esto, este año Dios te va a dar un carro nuevo, una casa nueva. Y yo no dudo que no, pero antes de todo eso, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No porque usted se lo merezca, ni porque yo me lo merezco. Lo primero es buscar ese reino, esa justicia divina que es Cristo Jesús. Lo primero, antes de todo, es buscar a ese Señor que me amó, a ese que me ha escogido, a ese que me ha santificado. A ese tengo que buscar primeramente. No tengo que andar buscando los deleites de la carne. Y entonces el cristiano comienza a vivir en santificación, apartado. Comienza a vivir como le es digno de vivir a alguien que se proclama hijo de Dios, y no de cualquier Dios, sino del único y verdadero Dios, que es santo, santo y santo, dice Apocalipsis. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Caminemos y andemos en santificación, desechando lo malo. Sí, lo malo. Esas canciones que le gusta a mi cuerpo oír y bailarlas, deséchelas. Esas horas del teléfono, que yo no estoy satanizando el teléfono, yo no le digo que el teléfono es de Satanás, pero usted puede decidir muy claramente qué hacer y qué no hacer con ese teléfono. Si ese teléfono lo va a usar para bendición o para maldición. Deseche todo lo malo que hay en usted. Pablo aquí no lo dice, pero a los efesios le escribe y le dice: desechen también las malas lenguas, desechen también el andar hablando de los demás, el andar murmurando, desechen también, dice Pablo, la gritería que andan gritando allá afuera por todo el que hacen relajo. Desechen todo eso, dice Pablo. Pablo tal vez aquí en esta carta no les escribe porque les dice, así como ya les enseñé, porque Pablo vivió mucho tiempo con ellos. Por lo menos la primera vez que fue estuvo aproximadamente 3 semanas. 3 semanas viviendo con usted, yo le puedo enseñar quién soy y quién no soy, ¿sí o no? Pablo les enseñó a él quién era y cómo se comportaba. Entonces Pablo les dice: vivan en eso y desechen toda esa inmundicia, desechen todas esas cosas que ustedes llaman, no, es que eso es normal ir a hacerlo, eso no es pecado, no, que eso no me lleva, no, es que eso no me hace pecar, eso a mí me divierte. El padre de este mundo es el padre de la mentira, y eso es vivir en mentira, eso es obedecer a Satanás. Y eso es lo que muchos cristianos estamos haciendo hoy en día. Esa es la verdad que prefiere vivir el cristiano. La verdad que a veces le dicen, ay no, ahí ve qué haces ahí. Vaya, si a vos no te afecta, si a vos te gusta hacer eso, si a vos te gusta hacer esto, ¿pero qué le gusta a Dios? Eso no se lo pregunta a uno. No que le dicen, vaya, si a vos no te afecta y si a vos te gusta, anda, hacelo. Y ya le preguntaron a Dios qué le gusta. Ni está Dios ahí. Sigan andando como los gentiles que no conocen a Dios, dice Pablo. No sigan haciendo lo que los gentiles que no conocen a Dios hacen.
no sigan andando en esas inmundicias, en ese pecado, viviendo en esa vanidad, viviendo en esos deleites que no le llevan a nada bueno. Caminen y anden en santificación. Y como tercer punto, para leer del 9 al 12, conduzcámonos honradamente. Dice del 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Comienza Pablo diciendo que conducirnos honradamente es conducirnos en amor. Le dice Pablo, en el amor que ya les enseñé. Si usted ya recibió el amor de Dios, usted debe de andar en el amor de Dios. Si usted ya recibió ese perdón, usted debe de andar en ese perdón. Y dice Pablo que tenemos que andar con los hermanos, demostrándoles con trabajar en nuestros negocios o trabajar en lo que trabajemos, que nosotros somos hijos de Dios y que podemos andar como es digno. Condúzcanse honradamente, dice Pablo. Sea que hagan lo que hagan, les está diciendo en otras palabras, háganlo en amor y conduciéndose honradamente. Sea el negocio que sea que usted tenga, sea el trabajo que usted haga, o de la escuela para los jóvenes que no trabajan, sea lo que sea que hagas, lo debes de hacer en amor y conduciéndote honradamente, limpio, sin mancha. ¿Por qué? Para que con los de afuera y no tengan necesidad de nada, dice Pablo. Para que los de afuera puedan ver que usted es un hijo de Dios y usted no tenga necesidad de nada. ¿Por qué no tener necesidad de nada? Porque usted ya buscó primeramente el reino de Dios y entonces usted comienza a recibir las bendiciones día a día de Dios. Dice el Salmos, porque me siguen persiguiendo hasta los últimos días de mi vida. Sí, pero yo primero busqué el reino de Dios y esas bendiciones ahora me siguen. No pasó al revés. Yo primero comencé a desechar lo malo que hay en mí y comencé a vivir esa vida en santidad para que esas bendiciones vengan. Me comencé a caminar honradamente, dice Pablo, en los negocios y en los trabajos, que es donde más difícil se hace caminar honradamente. Porque en el trabajo quizás ni conocen que usted el domingo viene a la iglesia. En el trabajo quizás usted nunca les ha hablado del amor que usted recibió de Dios. En la escuela quizás nunca usted le ha hablado del amor que Dios recibió. Los jóvenes que todavía estudian del nivel universitario para abajo, ¿cuántas veces le has dicho a tus compañeros que Dios te ama y que te dio salvación y que como te la dio a ti se la quiere dar a tu compañero? Ni saben que sos cristiano, como andás haciendo lo mismo que ellos hacen, como los gentiles que no conocen a Dios, dice Pablo. Hermano que trabaja en una empresa, X o Y empresa, ganando lo que sea que gane, si es bueno, si hace mucho, si hace poco, si es jefe, si es empleado. ¿La gente conoce que usted es hijo de Dios? ¿O lo ven como los gentiles que no han conocido a Dios? Porque hace lo que hace con ellos. ¿Cómo lo conoce la gente allá afuera? ¿Cómo lo conoce la gente en su trabajo, en su escuela, en tu universidad? Como jefe, si es jefe, ¿cómo lo conoce? Como empleado, si es empleado, ¿cómo lo conoce la gente? ¿Cómo me conoce la gente allá afuera? ¿Será que yo les he demostrado que estoy desechando esa inmundicia que hay en mí y estoy comenzando a vivir en santidad?
¿O será que, como dice una canción que es cristiana, ¿va? Pero dice, o me pongo la máscara todos los domingos y voy a la iglesia? Vengo acá a la iglesia y Dios le bendiga, hermano, y qué bendición verlo, y qué bonito, y ya hice lo que tenía que hacer, ya vine para la casa, mire, de lunes a sábado. Dios no supo quién era yo. Y dice Apocalipsis que Dios les va a decir entonces, apártense de mí, yo nunca los conocí, no los conozco, porque nunca vi tu corazón derramado a mis pies, como esa mujer que derramó perfume. Nunca vi tus oraciones, nunca vi tu espíritu clamando por mí. Apártate de mí, nunca te conocí. Pero los domingos no faltaba. Hermanos, más allá de venir un domingo a la iglesia, usted y yo, día a día tenemos que vivir en santidad, desechando lo malo. Eso es día a día, 24/7. No es solo los domingos. No es solo a misa, como algunos dicen. No. Si usted es hijo de Dios, comience a desechar lo malo que hay en usted. Comience a vivir en ese camino de santidad, en el cual usted debe de conducirse honradamente para los que están allá afuera. Y no para agradar a ellos, sino para agradar a Dios. Usted se comienza a conducir en santidad, desechando lo malo y con buenas obras para demostrar su fe, no para agradar a la gente de afuera, sino para agradar a Dios. Dice el 1, y agradar a Dios, así abunden más y más, porque esa es la instrucción que les dimos en el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que se aparten de los pecados. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su vida es que usted se comience a apartar de los pecados y vivir una vida en santidad, en amor, más y más y más y más, dice Pablo. Más y más y más y más. Si usted ya lo está haciendo, hágalo más y más. Si usted no lo ha comenzado a hacer, comiéncelo a hacer, y cuando ya lo está haciéndolo, hágalo más y más. Y durante usted viva en esta tierra, pelee la buena batalla contra su carne, contra ese pecado. Comienza a desechar lo que le hace mal y comienza a vivir en santidad y amor. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Padre para los que ha adoptado como hijos, para la iglesia a la cual ha llamado, bajo un propósito, bajo una voluntad y bajo una misión. La voluntad es que usted deseche lo malo y viva en santidad. El propósito es que usted glorifique a Dios con eso, y la misión es que usted lleve a los demás al evangelio, y que así como usted, Dios lo amó, usted ame a los demás y les diga: Cristo te ama, y les comparta el evangelio. Esa es la misión. Esa es la voluntad, el propósito y la misión de Dios para la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Más allá de que este año nuevo usted y yo tengamos muchas bendiciones terrenales, más allá de eso, la voluntad de Dios para este año, lo que Dios quiere de usted este año, es que usted deseche ese pecado y viva en santidad. Eso es lo que Dios quiere en este año para usted, más allá de darle las bendiciones terrenales. Porque un carro nuevo de aquí a 30 años ya no es nuevo, ya se fundió. Porque una casa nueva, cuando usted se muera, saber a quién le va a quedar. Porque todas las cosas terrenales y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan. Esa es la voluntad de Dios. Así que quiero darle 3 aplicaciones para que usted y yo comencemos a andar en esto.
La número 1 es que debemos esforzarnos por andar caminando rectamente según lo que aprendemos y vemos que la Biblia nos pide, pues esa es nuestra instrucción, esa es nuestra guía, la palabra de Dios. Número 2 es quitemos toda mala maña, toda esa mala maña que a usted y a mí nos corrompe, nos corroe, quitémosla y comencemos a vivir una vida como Dios quiere y como Dios la respalda, que es en santificación. Y número 3, practiquemos el amor con nuestra comunidad, pues es lo que Dios quiere que mostremos, el amor que Él nos ha dado. Den de gracia lo que de gracia recibieron. Si recibieron amor de Dios, den amor a la gente y comiencen a demostrarles que ustedes andan honradamente viviendo en santificación día a día, y si ya lo está haciendo, hágalo más y más, dice Pablo. Incline su rostro y oremos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos has regalado de ser, Señor, adoptados en Jesucristo, ser hechos dignos de llamarnos hijos de Dios, porque aquel que fue digno, el único digno, ya murió y pagó nuestros pecados, ya resucitó y nos ha dado su vida, porque hemos recibido el Espíritu Santo de esa promesa y ahora vive en nosotros para llevarnos a vivir en santidad, en amor, para que nos conduzcamos honradamente. Gracias, Señor, por esa bendición. Padre, en esta oración yo te pido que si hay alguno aquí que no ha conocido a tu Hijo, que no ha visto el rostro de Jesucristo glorificado en cuanto a nuestra salvación, te pido que pueda conocerlo, Señor. Padre, si hay alguno aquí que anda en pecado y no lo ha confesado, Señor, que tu Espíritu Santo lo incomode hasta el punto de confesar que anda en pecado y confesártelo a ti, para que tú lo perdones y lo limpies. Querido hermano de la iglesia, siga orando, pero si usted es invitado y usted quiere recibir a Jesucristo como su único y salvador y quiere comenzar a vivir en la vida de santidad, pase adelante y sea bienvenido a la familia de Dios. Gloria a Dios por el hermano que viene acá. Si hay algún otro que quiera aceptar que no ha vivido bien su vida pasada y quiere comenzar a vivir bajo esa santidad y amor de Dios, puede pasar adelante. Si hay alguno que necesita reconciliarse con el Señor, hoy es momento de hacerlo. El Señor te dice: ven, yo te he estado esperando como esperé al hijo pródigo. Yo te he estado esperando. Bienvenido a la casa. Bienvenido, hijo mío, a la casa. Una casa llena de amor, una casa llena de gozo y paz eterno. Siga orando, iglesia, siga clamándole a Dios. Si usted necesita, confiésele todos sus pecados a Dios en este momento y hágale ver que necesita comenzar a desechar la inmundicia que hay en usted. Pastor. Voy a pedir al hermano Silas que pase y ore con nuestro hermano. Si hay alguna otra persona que quiere pasar, pues hay tiempo para que usted pase, ya sea que venga a reconciliarse o aceptar la gracia de Dios, usted lo puede hacer. ¿Habrá alguien más? Si no lo hay, pues entonces vamos a orar por quien ahora pasa a ser nuestro hermano en la fe, ¿verdad? Así es de que no se vaya. Por favor, mantengan la calma, por favor. Por favor. Ya el temblor pasó. Véngase, no se vaya. ¿Por qué se asustan si el Señor está obrando? Muy bien. ¿Por qué se asustan y corren si el Señor sigue obrando?
Muy bien. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es tiempo donde los cristianos, la iglesia, debe acercarse al Señor. Y el que no ha conocido al Señor, pues debe conocer al Señor y esperar lo que va a pasar. Los tiempos futuros no van a ser mejor para nadie, ¿verdad? Y para los creyentes, la iglesia es de acercarse más y más y más a Dios. Así que vamos a orar en este momento, dándole gracias a Dios por nuestro amado hermano, que ahora pues él recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pase acá. Véngase a este lado, ¿verdad? Muy bien, entonces, repito, si alguien más quiere pasar, pues aquí es el tiempo, es la oportunidad para que usted se acerque, para que usted venga al Señor. No por la aflicción de este momento, no, sino es porque usted necesita vida eterna. Usted necesita perdón de pecados. Usted necesita prepararse para vivir eternamente con el Señor. Así que las niñas, las señoritas pueden hacerlo, los jóvenes pueden hacerlo, los caballeros, las señoras, véngase. Si no, pues vamos a orar. ¿Cómo es su nombre? María Maura. Hermana María Maura Miranda, ¿verdad? Muy bien, ella de Santa Bárbara, ¿verdad? Y los hermanos la invitaron y qué bueno que ha venido. ¿Tu nombre, mi amigo? Jorge Alberto Escobar Rivas. Muy bien, el hermano Jorge Alberto Escobar Rivas. Vienen en esta mañana para aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que van a repetir esta oración. Dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana esta mañana te damos gracias te damos gracias por habernos dado la vida por habernos dado la vida hasta este momento. hasta este momento. Y ahora, Señor, Ahora, Señor, recibimos la vida eterna recibimos la vida eterna por fe por fe y solo por fe. y solo por fe. Gracias por haber ido a la cruz Gracias por haber ido a la cruz y haber muerto y haber muerto por nuestros pecados. por nuestros pecados. Ahora, Señor, Ahora, Señor, nos entregamos a ti. nos entregamos a ti. Reconocemos Reconocemos que hemos pecado que hemos pecado. y que tu palabra nos enseña La palabra nos que enseña tú nos perdonas que si te lo confesamos. te lo confesamos. Inscribe nuestros nombres Escribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero en el libro de la vida. y darnos la vida eterna. La recibimos en esta mañana En esta mañana, y desde ahora desde ahora, nos declaramos nos declaramos hijos tuyos, hijos tuyos, herederos de tu reino. herederos de tu reino. Gozaremos contigo la vida eterna. La vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Nosotros le recibimos con un aplauso, ¿verdad? Con un aplauso. Como hijos de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muy bien, pase.